Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que enfatiza el amor y la gracia incondicional de Dios. Cada día vidas están siendo liberadas por el poder de estas buenas nuevas. Y ahora con ustedes su anfitrión, Andrew Wommack. ¿Se ha dado cuenta que la Biblia dice que a causa del sacrificio de Jesús no deberemos de tener ya más conciencia de pecado? ¿Es esta la manera que es así con usted? Sabe, tendré que ser honesto y decir que a causa de mi trasfondo religioso, yo he tenido que batallar con esto. Pero por esta razón Dios murió y lo produjo. Quédese sintonizado. Hoy estoy continuando unas series que he titulado Redención. Y la segunda enseñanza en este álbum es de lo que estoy hablando esta semana, y está hablando de una redención eterna, no momentánea. Y sabe, esto es poderoso. Si usted se ha perdido alguno de estos programas, me gustaría animarte para que por favor compres los materiales. Incluso si no los has visto y no los has escuchado, tal vez algunos dicen, pues bueno, yo he escuchado todo lo que has dicho, pero no puedo cubrir el tema también, dividiendo estos segmentos de 30 minutos. No puedo enseñarlo todo. Pero de hecho, durante esta semana pasada, estaba viniendo para tener estos programas de televisión y de hecho escuché la enseñanza que te estamos ofreciendo. Fue un seminario de la verdad del Evangelio que enseñé en California. Y estaba escuchando mientras estaba manejando hacia la oficina en mi auto. Y sabes, fui tan bendecido. Sé que algunas personas piensan, ¿cómo que eres bendecido con tu propia enseñanza? Sí, es la palabra. Sabes, no importa si yo soy el que lo está diciendo o si es alguien. Esta es la verdad. Y sabes, esto me bendice. Cuando primero empecé en el radio, como en el año 1976, sabes, yo tenía que grabar en el sótano después de que mi esposa y mis hijos iban a la cama. Y yo bajaba ahí y estaba tan callado como podía. Y a veces empezaba como a las 11 o 12 de la noche y tomaba 3 o 4 horas de radio. Y a veces cuando estaba ahí, estaba tan cansado que no sabía cómo lo iba a poder hacer. Pero después de ministrar la palabra y hablar estas verdades, yo estaba tan emocionado que terminaba 3, 4 de la mañana y no podía ir a dormir sino hasta las 6 o 7 de la mañana. Y me tomó un tiempo darme cuenta qué estaba sucediendo. Pero no importa si soy yo el que lo está diciendo o usted lo está diciendo o alguien más lo está diciendo. La verdad resuena en mi corazón. Y sabe, me emociono escuchando esta enseñanza yo mismo. Y sabe, yo sé estas cosas. Y aún así te beneficia el escucharlo una y otra vez. Así que incluso si has visto este programa, necesitas esta enseñanza para que la puedas ver una y otra vez. Sabe, la razón por la que es muy difícil aferrarnos a una de estas verdades es que hemos escuchado la enseñanza incorrecta muchas veces. Es un proceso el que la palabra sea establecida en tu corazón. Y gloria a Dios por los CDs y los DVDs que tenemos hoy, que nos permiten el poder ir y verlos una y otra vez sobre la palabra de Dios. Así que si ya has escuchado todos estos programas, necesitas estos materiales y también es una muy buena manera para compartirlo con otras personas. Así que de Hebreos capítulo 9, en los últimos días, he estado hablando acerca de que tenemos redención eterna. La palabra redención, de acuerdo con Efesios 1:7, es el perdón de pecados. Tenemos perdón de pecados eterno. No solamente perdón de pecados momentáneo, no solamente redimidos hasta la próxima vez que pecamos y luego después tenemos que confesar ese pecado y ponerlo bajo la sangre. Es un concepto radical y he estado hablando acerca de ello por varios días. Aquí en Hebreos capítulo 10, ya cubrimos Hebreos capítulo 9 y Hebreos capítulo 10 versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ese es un concepto que es tan radical, es tan lejos de la corriente principal de los cristianos, que le garantizo, la mayoría de la gente piensan que esto es una herejía. Pero le estoy leyendo la escritura, escúchelo.
Vamos a regresar, capítulo 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley no era la realidad. La ley fue una sombra, fue una representación, un tipo, una sombra, una imagen de algo que iba a suceder. Pero no era lo real. ¿Sabe? Si usted se pudiera imaginar ahorita mismo que entre usted y yo hubiera un edificio aquí y usted estuviera al otro lado de la esquina y no nos pudiéramos ver uno al otro a causa de este edificio, pero si hubiera una luz detrás de mí, usted podría ver mi sombra. Esa sombra podría ser muy importante para usted. Esa sombra le podría decir si yo estoy parado, o si me estoy alejando, o si me estoy acercando a la esquina y estoy a punto de llegar a la esquina. La sombra le diría si estoy cargando una pistola o alguna otra cosa. La sombra le podría decir si estoy saltando o no. Si usted no me puede ver a mí, pero si puede ver mi sombra le puede decir mucho acerca de mí. Así que en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús fuera revelado, antes de que Jesús viniera a esta tierra, bueno, los tipos y las sombras de lo que está diciendo esta escritura, que la ley era la sombra de los bienes venideros. Los sacrificios de animales, los rituales, el derrame continuo de sangre fue una sombra de lo que Jesús iba a hacer. Y antes de que Jesús viniera, era muy importante. Y nos dio mucha información. Y hay mucho simbolismo y muchas cosas que podemos entender. Pero vamos a decir que aquí estás tú viendo mi sombra, porque no me podías ver. Pero si yo diera la vuelta a la esquina y ahora estoy en vista completa y me puedes ver, sería completamente tonto que tú fueras y trataras de estrechar la mano de mi sombra o corrieras y te postraras y abrazaras mi sombra. Tal vez esa sombra había sido muy importante para ti en algún tiempo. Tal vez por mucho tiempo habías estado viendo esa sombra para ver si yo vendría a la esquina. Tal vez pasaste mucho tiempo enfocado en esa sombra y era muy importante para ti. Pero una vez que estoy delante de ti, ¿por qué alguien adoraría o abrazaría mi sombra si aquí estoy yo? Me puedes abrazar a mí, me puedes hablar a mí directamente. Es la misma cosa. La ley del Antiguo Testamento y todos los sacrificios fueron una sombra de la realidad del Nuevo Testamento. Pero ahora que Jesús ha venido y ha derramado su sangre, ahora que nos ha dado una redención eterna, todas estas sombras del Antiguo Testamento ya se acabaron. ¿Por qué sigues observando los rituales del Antiguo Testamento y sus leyes? ¿Por qué te sigues postrando y abrazando la sombra y tratando de mantener la sombra viva cuando la persona del Señor Jesucristo está ahí? ¿Sabes? Esto es poderoso. Y esto es muy descriptivo. Esta es una imagen de lo que yo creo que el cuerpo de Cristo ha hecho el día de hoy. Tenemos algo mucho mejor que lo que los santos del Antiguo Testamento tenían. Tenemos la realidad de Jesús. Y su sangre fue derramada por nosotros una vez por todas, por todos los pecados. Y hoy lo tenemos a Él y tenemos redención eterna. Y aún así los cristianos del Nuevo Testamento no han escuchado la verdad. O si la han escuchado, la han rechazado. Y han ido y todavía siguen tratando de servir a la sombra. Siguen tratando de hacer las cosas de la manera que fue la sombra y la imagen en el Antiguo Testamento. Tenemos algo mucho mejor. Eso es poderoso. Así que regresamos. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Si los sacrificios del Antiguo Testamento podían funcionar, pues se hubieran dejado de ofrecer. Pero ven, no funcionaban. En realidad no cubrían los pecados. En realidad no liberaban a nadie. Lo único que eran símbolos, tipos, sombras, imágenes de la realidad del Nuevo Testamento. Así que los tipos y sombras e imágenes y simbolismos tenían que hacerse una y otra vez. Pero en contraste, Jesús es lo real. Y si algo podría tratar con el pecado, ¿sabe? Fue el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Y trató con el pecado y por esto sí funcionó. Y de acuerdo con este versículo, ya no más deberíamos de tener conciencia de pecado. Hebreos capítulo 10, verso 2. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues la respuesta es sí. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Los tipos y sombras del Antiguo Testamento no lo podían hacer, pero la realidad del Nuevo Testamento, de la sangre de Jesús,
totalmente debería limpiar tu conciencia de pecado. Pero ¿sabe qué? En la religión el día de hoy, e incluso estoy hablando acerca de cristianismo religioso, hay un montón del cuerpo de Cristo que tiene la revelación. Hay una iglesia religiosa hoy que reclama ser cristiano y al mismo tiempo están promoviendo la conciencia del pecado. No te están diciendo que todos tus pecados han sido perdonados. Te están diciendo que cada vez que haces algo mal, pierdes tu relación con Dios. Están poniendo la carga de salvación sobre tu espalda en vez de la espalda del Salvador y te están haciendo consciente del pecado. ¿Sabe esta declaración que dice que no deberías de tener más conciencia de pecado? ¿Sabe? Hay gente que me está viendo por todo el mundo que están pensando que soy un hereje por decir esto, pero le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Ya no más deberíamos de tener conciencia de pecado. Deberíamos de tener una conciencia del Salvador. Su sacrificio fue mucho más grande que nuestros pecados. Que nuestros pecados deben de ser pálidos al llegar al olvido, comparado con el sacrificio que ha sido hecho. Y aún así, el lugar número uno que está haciendo que la gente esté consciente del pecado, los hace conscientes del pecado, es la iglesia religiosa hoy, que está predicando una relación de obras basado en qué tan santo eres y que necesitas confesar todos estos pecados y vivir bien. ¿Sabe? No estoy diciendo que no hay consecuencias del pecado. Tenemos un enemigo allá afuera que tomará ventaja de ti porque a causa del pecado. Así que predico santidad y predico el vivir bien, pero no para que Dios me acepte. Dios me aceptó a mí basándose en que yo acepté a Jesús. Y cuando yo lo hice, todos mis pecados pasados, presentes e incluso los pecados futuros ya fueron expiados y lavados y quitados del camino. Y ya tengo redención eterna. Tengo acceso para ya no más tener conciencia de pecado. No estoy diciendo que he llegado a ese lugar porque soy un producto de crecer en religión. Y he tenido esto arraigado en mí y todavía estoy en el proceso de renovar mi mente. No he llegado, pero he salido. Y estoy diciendo que esto es lo que está disponible a través de Jesús. Y esto está opuesto a la mayoría de la religión el día de hoy. En versículo 3 dice, pero en estos sacrificios del Antiguo Testamento, cada año se hace memoria de los pecados. En la mayoría de las vidas de los cristianos el día de hoy, hay una memoria de pecados cada vez que vas a Dios. Para la mayoría de ustedes, cada vez que te acercas a Dios en oración, la manera que lo haces es, oh Dios, vengo delante de ti tan humildemente, siento mucho haber pecado. Te sientes como que tienes que mencionar todo lo que has hecho y confesarlo rápidamente para que Dios no lo mencione. Tal vez si tú lo mencionas, Dios no lo mencionará. Y hay una conciencia de pecado, una memoria de pecado. Pero si en verdad estuvieras orando a Dios en el Espíritu y en verdad, como Juan 4:24 dice, si vinieras delante de Dios en el Espíritu, ni siquiera tendrías esa conciencia de pecado, porque Dios ha quitado todo pecado. No hay pecado entre tú y Dios. Sí, has hecho de Jesús tu Señor. Él ya trató con todo ese pecado. Declaraciones radicales. Versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento nunca hicieron nada en realidad, solo eran simbolismos. Pero Jesús no fue un símbolo. Él fue lo real. Y una gota de la sangre de Jesús tenía más valor que todos los pecados, toda la impiedad, todas las abominaciones de la raza humana, desde el tiempo pasado hasta el tiempo futuro. Todos los pecados de todo el mundo no son nada comparados con una gota de sangre de Jesús. Hizo más que solo compensar, hizo más que solo pagar la deuda. Eso es poderoso. Así que continúa en versículo 5, dice, por lo cual entrando en el mundo, hablando de que Jesús iba a venir al mundo, dice, y esto es profecía a través del Antiguo Testamento, esto fue profetizado en el Antiguo Testamento y se aplicaba a Jesús. Holocaustos, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En otras palabras, los sacrificios del Antiguo Testamento de animales no es lo que él estaba buscando, sino que dio a este Salvador, a su Hijo que vino a la tierra, un cuerpo físico que sería el sacrificio.
Por ejemplo, cuando Juan el Bautista primero vio a Jesús viniendo a su bautismo, dijo, mirad, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabes, a veces usamos terminologías religiosas y no pensamos en las cosas. Pero cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, lo que estaba diciendo es, aquí está el sacrificio de Dios. Un cordero es lo que usaban para sacrificar por los pecados. Y dice que cuando vio el cuerpo de Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios, este es el sacrificio de Dios. Estaba profetizando la muerte sustituta y expiación del Señor Jesucristo. Y es lo que estas profecías estaban hablando, que Dios ya no estaba buscando sacrificios de animales, sino que vino y se convirtió en hombre para poder ofrecer su cuerpo como sacrificio, para terminar con el problema del pecado una vez por todas. Versículo 6 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Esa es una manera de decir que cuando él dijo, no tienes placer en todos estos sacrificios y en estos simbolismos, sino que yo vengo para hacer tu voluntad y me has preparado un cuerpo. Eso está diciendo que el simbolismo se acabó, la realidad ha venido, Jesús habitó un cuerpo físico que sería derramado por todos los pecados del mundo. Es lo que está diciendo aquí. Versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahora, si escuchaste mis programas en esta semana, Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice que hemos obtenido eterna redención. Redención significa perdón de pecados. Hebreos capítulo 9, verso 15. Dice que tenemos una herencia eterna. No solamente herencia hasta la próxima vez que pecamos y luego después la perdemos y luego tienes que nacer de nuevo, de nuevo. No existe tal cosa como nacer de nuevo, de nuevo. Tú solo naces de nuevo una vez y es una herencia eterna, una redención eterna. Pues aquí está diciendo la misma cosa otra vez. En Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados. La palabra santificado significa separado o santo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esa es una declaración poderosa. Jesús ofreció su cuerpo una vez por todos los hombres y también por todo el tiempo. Puedes verlo mientras continúas leyendo en el contexto. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Fíjate, en contexto está diciendo que el sacerdote del Antiguo Testamento ofrecía sacrificios una y otra vez, porque nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesús ofreció un solo sacrificio una vez por los pecados, por siempre, por toda la longitud de tiempo. No solo por todos los hombres, sino por todo el tiempo. Eso totalmente refuta la práctica religiosa y los conceptos de que Jesús está en el cielo y que cada vez que pecamos tenemos que regresar y confesarlo y luego Dios reaplica y pone ese pecado bajo la sangre. Esto está diciendo que una ofrenda cubrió todo pecado y totalmente trató con todos los pecados de todo el tiempo. Y está hecho. Ya nomás tienes que regresar a Dios y nacer de nuevo una y otra vez. Cada vez que pecas. No pierdes tu estar parado justamente delante de Dios y luego después tener que regresar a estar bien delante de Dios. No pierdes el compañerismo de Dios, no pierdes la bendición de Dios. No estás en un estado en el que Dios no responderá a tus oraciones a causa del pecado. Porque el pecado ha sido tratado en pasado, presente e incluso los pecados que no has cometido aún. Ya todos han sido expiados. Verso 14. O bueno, versículo 13. Bueno, déjame leer versículo 12 aquí. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, fíjate, el énfasis está en una.
comparado con el Antiguo Testamento de hacerlo una y otra vez. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Verso 10 dice, fuiste santificado mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez por siempre. Verso 14 dice, si fuiste santificado, también has sido perfeccionado para siempre. ¿Qué tan claro puede ser esto? Es muy fuerte. Y sabes, otra vez te digo, mucha gente dice, pero, y no dejan que la palabra de Dios se meta en el camino de lo que ellos creen. La mayoría de la gente va a creer algo porque ellos fueron entrenados para creerlo, porque esto es lo que la tradición religiosa ha sido. Y no dejan que la palabra de Dios impacte lo que ellos creen. Pero si tienes algún deseo de seguir la palabra de Dios, dice que en todos estos versículos que he estado usando, Hebreos 9 y 10, que hubo una ofrenda y te santificó y te perfeccionó para siempre. Para siempre. No hasta la próxima vez que pecas, no hasta que la riegas la siguiente vez, sino para siempre. ¿Qué significa en el griego? Para siempre. Amén. Y algunas personas dicen, es que yo no puedo entender esto. ¿Cómo puede decir la Biblia que soy perfecto? Porque te puedo probar que he pecado hoy. He tenido mala actitud. Yo todavía tengo codicia en mi vida. Yo todavía tengo ira en mi vida. ¿Sabes? El problema es que estás viendo lo externo. Estás buscando tus acciones y estás buscando tu personalidad mental y emocional. Pero hay una tercera parte de ti, el espíritu. Y este espíritu ha sido completamente cambiado, redimido de todos los pecados y está en el campo espiritual, que ha sido santificado y perfeccionado para siempre. Te mostraré un versículo que habla de esto. Hebreos capítulo 12. Recuerda que el hombre puso el capítulo y las divisiones de los versículos para las referencias, pero este es el mismo libro por el mismo autor, haciendo el mismo punto. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Recuerdas el contexto de Hebreos 10:14 que dice que aquellos que han sido santificados han sido perfeccionados para siempre? Y aquí dice que es el espíritu del hombre que fue perfeccionado. En el campo espiritual, has sido completamente perdonado. Eres perdonado de todos pecados, pasados, presentes y futuros. Y luego en nuestro programa el día de mañana entraré más detalles de esto. Pero Efesios 1:13 dice que una vez que fuiste perfeccionado y perdonado de esta manera, fuiste sellado, empaquetado con el Espíritu Santo. Para que incluso como cristiano, cuando tú pecas, cuando fallas en hacer algo, cuando violas un mandamiento, ese pecado puede penetrar a tu cuerpo físico y te puede afectar tu campo del alma, tus emociones y tu estado mental. Pero no puede penetrar el sello que está en tu espíritu. Fuiste creado en justicia y santidad, Efesios 4:24, y lo fuiste sellado, empaquetado. Y como Dios es un espíritu, Juan 4:24, Dios te ve en el espíritu y te ve justo y santo y perdonado, aunque tú no estés haciendo todo perfectamente. Estas son buenas nuevas. Tengo mucho más que compartir acerca de esto. Y te animo para que me escuchen mañana en La Verdad del Evangelio, mientras seguimos hablando de esto. Llama o escribe hoy.